Hola a todos, soy el Pastor Rubio de la Iglesia Real Life en Español. Esta tarde comenzamos una serie nueva que se llamamos La Iglesia. Y vamos a estar analizando algunos aspectos de la iglesia, pero lo que vamos a tratar en esta tarde es ¿por qué realmente amo la iglesia? La iglesia es una institución, un organismo que tiene vida y es un organismo que es fundamental en la sociedad que vivimos. Entonces, esta tarde vamos a hablar un poquito acerca de la iglesia. Y hablando de la iglesia fue fundada allá por el año probablemente 33, 34, después de la resurrección de Jesucristo. La iglesia fue fundada por nuestro Señor Jesús. Ahora, en Estados Unidos tenemos, por ejemplo, una de las iglesias probablemente más viejas o ancianas en nuestro tiempo, que fue fundada ya por el 1565. Es la iglesia San Agustín en el estado de Florida. Hablamos de una iglesia activa. 1565. Aquí en Yuma, donde vivimos nosotros, hay una iglesia, primera iglesia protestante que fue establecida aquí en Yuma. Fue establecida ya por el año 1905. Todavía existe el templo, pero lo usan ahora para eventos. La iglesia actual donde estamos trabajando, que se llama Real Life, tiene realmente unos 34 años. Comenzó allá por el año 92. Una de las cosas interesantes sobre la iglesia es que la iglesia, aparte de que es parte de una sociedad, es un organismo que trae esperanza. Es un organismo que trae vida. Es un organismo que trae transformación. Es un organismo lo que es sumamente útil para la iglesia, para la sociedad que vivimos. Alguien ha dicho que la iglesia en sí es una especie de freno para el desenfreno de la humanidad. La iglesia es algo que Dios estableció y fundó con un propósito. Y una iglesia que es guiada por el Espíritu Santo, por nuestro Señor Jesucristo, es una iglesia que puede convertirse literalmente en la esperanza de este mundo. La iglesia realmente puede llegar a ser la esperanza de este mundo. Aunque la iglesia local es importante, y nosotros aquí tenemos, como dije, unos 34 años más o menos de existencia en este lugar, la iglesia Real Life es relativamente joven, establecida aquí, pero es una iglesia que es parte de una iglesia mucho más grande que está compuesta por millones y millones de personas que han nacido de nuevo y que le pertenecen a nuestro Señor Jesucristo. Cuando hablamos de la iglesia, no hablamos de un templo, de la estructura, hablamos de las personas. Las personas son las que componen la iglesia. Y la iglesia es amada por Jesucristo. ¿Por qué? Porque Él murió por esa iglesia. Él es el fundamento principal y por eso murió por la iglesia. Ahora, en lo personal, la iglesia juega un papel muy importante para mí y por eso quizás le he dedicado los últimos 37 años a su servicio. Pero hablamos de la iglesia, lo cual es un fundamento extraordinario y fue, como dijimos, fue fundada allá por el año probablemente 30, 33 después de Cristo. En aquella frase donde Jesús le preguntó a los discípulos, ¿quiénes dice la gente que soy yo? Hace unas semanas hablamos acerca de ese pasaje, en la serie previa, pero en la declaración que el apóstol
Pedro le da a la pregunta de Jesucristo, es donde se establece, donde está establecida las bases de esa iglesia. Yo les digo que tú eres Pedro, contestó Jesús. Sobre esta piedra edificaré mi iglesia y las puertas del infierno no van a prevalecer, o las puertas de los demonios no tendrán dominio sobre ella. Eso es lo que dice la Biblia. Entonces, hay algunas cosas que es importante aprender quizás en esta tarde, y una de esas es que algunos aspectos de este fundamento, una de esas cosas es que de quién es la iglesia, por ejemplo, o alguien se hará esta pregunta, ¿de quién es la iglesia? Bueno, la iglesia no es del pastor, la iglesia no le pertenece a ninguna organización, ni a la convención de iglesias, ni a la asociación de iglesias. La iglesia no le pertenece incluso ni a aquellos que establecieron o fundaron las iglesias locales. La iglesia en realidad le pertenece a aquel por quien murió por ella, y ese es Jesucristo. Por lo tanto, Real Life no es mi iglesia, es la iglesia del Señor. Es la iglesia que ha sido lavada por la sangre del Cordero. Esta iglesia obviamente es de Jesucristo. Otro fundamento importante sobre la iglesia, que dice Jesús que ni las fuerzas del infierno, o sea que las fuerzas del infierno intentan continuamente de tumbar la iglesia, de vencer la iglesia. Y el principio fundamental es que dice Jesús, ni las puertas del infierno van a poder contra la iglesia. La iglesia es la herramienta, el medio, el instrumento que Dios eligió para llevar su amor a todo el mundo. La iglesia es el fundamento que Dios usó para llevar sus buenas nuevas. El mensaje, el evangelio de que Él murió y resucitó y que viene otra vez por su iglesia. La iglesia es el fundamento, y la iglesia tiene la importancia que naturalmente es el objeto principal de Dios en este sentido. Otro aspecto para aprender. Jesús nos hace saber quién obviamente ganará al final. Obviamente, esto hablamos de que la iglesia sigue siendo la esperanza del mundo. La esperanza, una iglesia guiada. Entonces, ¿por qué realmente nosotros debemos amar la iglesia local, donde nosotros nos juntamos, donde nosotros nos reunimos, y que de allí, obviamente, siendo parte de una iglesia muchísimo más grande? El cuerpo local se reúne para también ser parte y llevar adelante ese evangelio. No de estar pescando en la misma piscina, como alguien ha dicho, sacando gente de una iglesia para otra. No, Dios los ha mandado a nosotros, a cada creyente, a ir afuera y predicar y enseñar y hacer discípulos. Aquellas personas que todavía no conocen del Señor, eso debe ser nuestro principal objetivo para la honra y gloria del Señor. La iglesia, obviamente, guiada por el Espíritu Santo o por nuestro Señor Jesucristo, la iglesia nos da esperanza en el futuro. Es la esperanza de la familia, es la esperanza para nuestros amigos, es la esperanza para nuestros vecinos. La iglesia es importante, y si eres cristiano, formas parte de una familia local. Esto es muy importante. Jesús nunca quiso que creciéramos huérfanos. Si usted no tiene una iglesia local a la cual usted le pueda llamar su iglesia, yo le animo a que busque una iglesia. Porque es muy importante, de allí es donde nos desarrollamos, desde allí de esa iglesia local es que comenzamos a guiar gente a Jesucristo y a entrenarla y a guiarla, amándole como Dios la ama. Entonces, podremos decir que este mundo necesita la iglesia. Un día esta iglesia se va a ir y va a desaparecer. Se va a ir con el Señor. Y entonces veremos un desenfreno total
en este mundo. Una decadencia total, porque la iglesia se habrá ido. Entonces, vamos a hablar acerca de 4 verdades bíblicas que quiero compartir con ustedes sobre la iglesia como la esperanza de este mundo. Ahora, la primera verdad bíblica es que el fundador de la iglesia es Cristo Jesús, el que resucitó. Él es el fundador de la iglesia. Cuando se mencionan los nombres, por ejemplo, hay personajes que han fundado grandes empresas, grandes consorcios, etcétera, etcétera. Hombres muy reconocidos en nuestra historia. Por ejemplo, si hablamos de Ford Motor Company, por ejemplo, si hablamos de la compañía de Ford, por ejemplo, estaríamos hablando de Henry Ford. Si, por ejemplo, habláramos acerca de esas empresas de Walmart, por ejemplo, tendríamos que hablar de Sam Walton. Si hablamos, por ejemplo, de Apple, esta organización extraordinaria de estos teléfonos o computadoras, tendríamos que hablar de un hombre muy inteligente llamado Steve Jobs. Pero cuando hablamos de la iglesia de Cristo, de ese organismo vivo, tendríamos que hablar siempre que le pertenece a Jesucristo. Ahora, sin embargo, la iglesia está dirigida por un individuo, no está dirigida por un individuo, no la dirige un pastor, no la dirige una directiva, no la dirige una organización. La iglesia es guiada por su líder y fundador llamado Jesucristo. Él es el fundador. Según el libro donde encontramos ese fundamento, es ahí en el libro de Mateo, donde parte el primer versículo que leímos. Pero el versículo 16, cuando Jesús le pregunta a los discípulos, llegando a Cesarea, les preguntó, ¿quién dice la gente que soy yo? Unos decían, unos dicen que es Jeremías, uno que eres uno de los profetas, otros que eres Elías, etcétera, etcétera. Jesús le dice, ¿quién dice la gente que soy yo? Y Pedro inmediatamente contesta, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Estoy hablando del versículo 16 del capítulo 16 de Mateo. Tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente, afirmó el apóstol Pedro. Ahora, cuando Jesús escuchó esta declaración, felicitó a Pedro y le dijo, Pedro, esto no te lo ha revelado ningún ser humano, te lo ha revelado el Espíritu Santo, nuestro Padre te lo ha revelado. Entonces Jesús contesta eso, dice, sobre esta piedra edificaré mi iglesia. Ahora este es un aspecto que muchas personas han malinterpretado por años, diciendo de que Pedro realmente es el fundador de la iglesia o es el fundamento de la iglesia. No, Pedro no es el fundador de la iglesia ni el fundamento de la iglesia. En la iglesia está fundada en el principio que Pedro declaró en ese momento. Tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. En esa declaración es donde está fundada la iglesia, en el Hijo del Dios viviente. Ahí es donde está fundada la iglesia. La iglesia no está fundada en Pedro. Mucha gente malinterpreta eso. Parte primero porque Jesús es la roca donde la iglesia está fundada. Lo que decía Pedro, tu declaración, lo importante es en lo que has declarado, allí será fundada mi iglesia. La iglesia no puede ser edificada sobre un ser humano falible. Si la iglesia va a cumplir un trabajo tan extraordinario y tan fundamental y tan influyente en nuestra sociedad y que pueda perseverar a través de los siglos y siglos, la iglesia no puede estar fundada en un ser humano falible. Estaría llena de errores y ya hubiese desaparecido. Pero como está fundada en la declaración de que del Hijo del Hombre, de Cristo Jesús,
o está fundada en Cristo, la iglesia todavía persiste. Si la iglesia estuviera edificada sobre un hombre, sería imperfecta totalmente. Entonces, yo he escuchado a mucha gente decir acerca de, sí, yo amo a Cristo, pero no amo a su iglesia. Quiero tener todo con Cristo, pero no quiero nada con su iglesia. Es imposible, es casi imposible que puedas separar las dos cosas. La iglesia y Cristo están sumamente relacionadas. No puedes amar a Cristo y detestar la iglesia. No puedes amar la iglesia y detestar a Cristo. Las dos cosas van juntas. Imagínate cómo vas a decirle, mira Jesús, yo te amo a ti, pero detesto a los hermanos, a la gente. ¿Cómo se sentirá el Señor? Si nosotros tuviéramos este concepto equivocado, no debemos caer en el hecho de hablar mal de la iglesia. ¿Por qué? Porque le pertenece a Jesucristo. No debemos tratar mal a la gente que es la que compone la iglesia. Como dijimos hace un momento, la iglesia la componen las personas, no la estructura, no el templo. Entonces nosotros no podemos caer en el hecho de estar hablando mal de las iglesias, de otras iglesias. Si esas iglesias le pertenecen a Cristo, Él es el que le pertenece a esa iglesia y Él es el defensor de esas iglesias. Usted y yo no tenemos el derecho ni la autoridad para estar hablando de otras iglesias. Es importante a veces entender que aquí en Real Life, por ejemplo, hay muchas cosas que nosotros debemos orar por esta iglesia. Hay que orar por cada uno, pero orar por nosotros mismos para involucrarnos y ser el instrumento que Cristo quiere que seamos para su honra y gloria, llevando el evangelio a las personas que todavía no le conocen. Segundo principio bíblico. Los cimientos de la iglesia son eternamente sólidos. Dijimos, la iglesia es eterna. La iglesia en sí es eterna. La iglesia es la única organización en el mundo que va a perdurar para siempre hasta el fin de los tiempos. Sus cimientos son eternos, son bíblicos, son sólidos. Hay un credo, por ejemplo, que se llama el credo de los apóstoles, allá del siglo II. Todavía se sigue hablando de ese credo. Hay una canción incluso que dice, creo en Dios Padre Todopoderoso, Creador del cielo y la tierra, y en Jesucristo, su único Hijo, nuestro Señor. Creo en el Espíritu Santo, la Santa Iglesia Católica, la comunión de los santos, el perdón de los pecados, la resurrección de la carne y la vida eterna. Para aquellos que está por dar un infarto, cuando se menciona la palabra católica, la verdad es que aquí no se refería, esta es una frase que está escrita en latín que significa iglesia universal. ¿Y por qué digo que no se refiere a la iglesia católica? Porque la iglesia católica no existía en el siglo II todavía. Entonces, se refiere realmente a la iglesia universal y eso es lo que está diciendo. Formamos parte de una iglesia universal que ha sido lavada por la sangre de Jesucristo y que está compuesta obviamente por todos aquellos que son lavados por la sangre de Jesús y que se han convertido en sus seguidores. En Hechos dice hablando de la iglesia, dice que se mantenían firmes en la enseñanza de los apóstoles, en la comunión del Espíritu, del compartimiento del pan y de las oraciones, dice Hechos capítulo 2, 42. Esta es fundamentada teológicamente en la palabra de Dios, la iglesia. Una tercera razón, una tercera verdad bíblica. Es que es la comunión de la iglesia donde todos son incluidos. A pesar de que hoy muchas personas se atreven a decir que la iglesia es la iglesia cristiana es la más exclusiva que hay, que excluye a las personas. Es más, hay un pasaje bíblico en Romanos que dice que si confiesas con tu boca que Jesús es el Señor y crees en tu corazón que Dios le levantó entre los muertos, serás salvo. Dice toda persona que venga. Efesios dice, por tanto ustedes ya no son extraños ni extranjeros, sino conciudadanos del pueblo,
y miembros de la familia de Dios. Muchos dicen que la iglesia cristiana excluye a las personas porque les pide que tienen que creer en Cristo y ser bautizados para ser parte de esa iglesia. Ese es lo principal, el gran amor que Dios te tiene. Por eso pide que tienes que creer en Él. Pero Dios te ha dado libre albedrío. Por lo tanto, tú puedes estar en una congregación por años y años. Y si tú no quieres nada con Cristo, está bien. Nadie te va a forzar porque es voluntario. Pero lo interesante es que el cristianismo es la única fe en la que sí importan las cosas horribles, no importan las cosas horribles que hayas hecho. Dios te perdona, Dios te acepta, Dios te recibe. Si los seres humanos te han rechazado, y como sí lo hay muchos creyentes que han sido rechazados por las mismas iglesias. Yo te digo, no te desanimes. ¿Por qué? Porque hay un Dios que te ama tanto y te recibe y quiere tu salvación. Si resulta interesante que aquellos que aceptan la salvación son los que comprenden el hecho de que la iglesia es abierta para todos. Y que la iglesia es la más inclusiva, porque recibe a todas las personas sin importar el trasfondo o el color de su piel o el idioma que hablemos. Todos pueden venir a Cristo. Entonces, hay una cosa interesante. La iglesia debe, como cuarta principio bíblico de la iglesia debe de tener una mentalidad hacia afuera. Esto es importantísimo como creyentes. La iglesia debe tener una mentalidad hacia afuera. Es más, cuando la iglesia fue instituida y después cuando Jesús ascendió al cielo y le dio las últimas directrices a la iglesia o las últimas instrucciones a los discípulos, a más de 500 personas que lo vieron ascender y Él les dio estas instrucciones. Las instrucciones fueron: vayan a todo el mundo y prediquen el evangelio, enseñen la palabra, bauticen las personas en el nombre del Padre y el Espíritu Santo. Enséñenle, hagan discípulos. Esa fue la orden de Jesús. Jesús no le dijo a la iglesia: hey, váyanse a Jerusalén y allí hagan un templo de 40 millones de dólares y allí reúnanse, allí junten. No, Jesús no dijo eso. ¿Por qué entonces la iglesia ha cambiado esa instrucción? Ahora a veces creemos que la iglesia, muchos a veces pensamos que la iglesia es para nosotros, o la iglesia se debe a nosotros, o es por nosotros. La iglesia, cada creyente que es parte de la iglesia, después que ha sido salvado y ha sido sanado y has nacido de nuevo, has nacido del Espíritu, una vez que te conviertes en un seguidor de Cristo, la iglesia ya no es para ti, tú eres para la comunidad. Eres para afuera, nuestra mentalidad tiene que estar hacia afuera, hacia las personas. Por eso yo no hablo de la iglesia como una institución. Muchos prefieren hablar de la iglesia como una institución. La iglesia la instituyó el emperador Constantino en el año 60 y fue el que la instituyó. Y la iglesia, después que se convierte en una institución, que lo que significa es que solamente piensa para dentro de las cuatro paredes, para sí misma. Nosotros tenemos, por ejemplo, las empresas. Las empresas viven para sí mismas. El gobierno vive para ayudar a su gente, pero para sí mismos. Pero la iglesia se debe a los demás. Por eso creo que el enfoque de la iglesia y la razón por la que es la esperanza del mundo debe estar puesta en el exterior, afuera. Dios nos ha mandado a hacer luz afuera, no adentro. Dios nos ha mandado a hacer la sal, afuera.
Entonces, la iglesia tiene que tener un enfoque hacia fuera. Según el libro de Lucas, capítulo 5:30, leo el pasaje. Los fariseos y los maestros de la ley, que eran de la misma secta, reclamaban a los discípulos de Jesús: ¿por qué comen y beben ustedes con recaudadores de impuestos, pecadores? No son los sanos, dijo Jesús, los que necesitan un médico, sino los enfermos, contestó Jesús. No he venido a llamar a justos, sino a pecadores, para que se arrepientan. Y esas fueron las declaraciones de Jesús. ¿Y a dónde están estas personas que describe Jesús? ¿Dónde están los enfermos? Bueno, hay iglesias que están enfermas. Sí. ¿Hay personas enfermas dentro de la iglesia? Sí. Bueno, hay que trabajar con ellas para que sean sanadas espiritualmente hablando. Pero la mayor parte de las personas necesitadas, las personas que describe Jesús, aquellos que los pecadores, los pobres en espíritu, todas esas personas que están afuera son nuestra prioridad, deberían ser nuestra prioridad como hijos de Dios. Por lo tanto, es importante que nuestra mentalidad esté hacia afuera, pero al mismo tiempo debemos entender que una vez salvos, ya no se trata realmente de ti. La misión de la iglesia no gira principalmente en torno de sí, sino en alcanzar al mundo. Yo espero que la iglesia Real Life tengamos esta mentalidad. Hay un pasaje más en Mateo 28, 18, el versículo que les mencioné ahorita. Jesús se acercó entonces a ellos y les dijo: se me ha dado toda autoridad, note bien, en el cielo y en la tierra. ¿A quién es la autoridad de la iglesia? Es Cristo. Por tanto, vayan, hagan discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, y enseñándoles a obedecer todo lo que les he mandado a ustedes. Y les aseguro que estaré con ustedes siempre hasta el fin del mundo. Vayan a ser discípulos. Enseñen. No dice que vayas a pescar en aquellos que ya están pescados en otra iglesia. Hay iglesias que hacen eso, allá ellos. Pero Real Life no tiene ese concepto y esa mentalidad. Nuestra prioridad es la gente de afuera. Es aquella que no va a una iglesia. Hay cientos y cientos de personas que no van a una iglesia. Es a ellas en que debemos enfocarnos y traerlas para la gloria de Cristo. Si hay esta mentalidad de que la iglesia es para sí misma, es una mentalidad egocéntrica. Y la iglesia no ha sido enseñada para ser egocéntrica. Nuestro líder, el Cristo resucitado, Él no actuó egocéntricamente. Él se dio a todos nosotros. Y así debe ser la iglesia. Buscar y enfocarse hacia afuera. Esa debe ser nuestra estrategia. Espero que entiendas un poco por qué amamos la iglesia. Porque la iglesia es la esperanza de este mundo. La esperanza de tu familia, la esperanza de nuestros amigos, de nuestros vecinos, de nuestra gente. La iglesia es la esperanza. Una iglesia guiada por el Espíritu Santo de Dios. Que Dios te bendiga y espero que esto le ayude a tener una idea más o menos clara de lo que es la iglesia y por qué amamos la iglesia. Amén.